Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos para que se la trajasen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías, elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey, pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos, dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, elitita. Esto es palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero sus discípulos se los explicaba todo en privado. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, las parábolas que Jesús comparte con la multitud en este pasaje del Evangelio según Marcos nos transporta a la maravillosa realidad del reino de Dios y su misterioso crecimiento en la vida de aquellos que lo acogen. La primera parábola nos presenta la imagen de un hombre que siembra la semilla en la tierra, y aunque duerma y se levante, la semilla germina y crece sin que él entienda completamente el proceso. Esta narrativa ilustra la naturaleza divina del crecimiento espiritual. Así como el agricultor confía en que la semilla germinará y dará fruto, nosotros también debemos confiar en el poder de la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. El reino de Dios se desarrolla gradualmente en nosotros, incluso cuando no podemos percibirlo claramente. La segunda parábola nos lleva al simbolismo de la mostaza, una semilla pequeña que crece hasta convertirse en un arbusto grande, proporcionando sombra y refugio para los pájaros. Este cuadro visual nos enseña acerca del crecimiento aparentemente pequeño pero impactante del reino de Dios. Inicia modestamente, pero con el tiempo, su influencia se expande y beneficia a otros, ofreciendo consuelo y protección. Ambas parábolas resaltan la obra silenciosa y persistente de Dios en nuestras vidas y en el mundo. El reino de Dios no se establece con fanfarrias y grandiosidad externa, sino a través de la transformación gradual y constante en los corazones de aquellos que lo reciben. Este mensaje es un bálsamo de esperanza para aquellos que pueden sentir que su crecimiento espiritual es lento o imperceptible. Nos recuerda que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. La capacidad de Jesús para comunicar estas verdades profundas a la multitud a través de parábolas muestra su maestría como maestro y su adaptabilidad a diferentes niveles de comprensión. Asimismo, revela la importancia de acercarnos a la palabra de Dios con humildad y apertura, permitiendo que su verdad germine en nuestros corazones y florezca a su propio ritmo. Que estas parábolas nos inspiren a confiar en el proceso divino de crecimiento en nuestras vidas y a ser portadores humildes del reino de Dios, permitiendo que su luz resplandezca a través de nosotros para dar sombra y refugio a quienes nos rodean. Que nuestra fe, aunque pequeña al principio, crezca y se desarrolle hasta convertirse en una fuente de bendición para el mundo. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.